Hola a todos. Qué gusto tenerlos aquí conectados en esta sala de Zoom. Mi nombre es Verónica y seré su anfitriona a lo largo de este diplomado. Quiero darles la más cordial bienvenida al inicio de este diplomado en pruebas psicológicas. Quiero agradecer a PracticeSAC y a Craptica, quienes son los auspiciadores de este diplomado y han hecho posible que hoy podamos compartir este espacio de aprendizaje. Como saben, este programa está organizado en 4 módulos. Módulo 1. Diseño y análisis psicométrico de instrumentos, el que iniciamos hoy. Módulo 2. Ética profesional y buenas prácticas. Módulo 3. Interpretación estratégica de resultados psicológicos. Módulo 4. Gestión integral del proceso de evaluación psicológica. El diplomado se transmitirá en 4 días consecutivos, siempre por esta misma plataforma. Así que los invito a estar atentos y conectados en cada sesión. Vamos a dar unos minutos para que todos terminen de ingresar y puedan acomodarse.
Muy bien. Nuevamente bienvenidos a este diplomado en pruebas psicológicas. Soy Verónica, su anfitriona, y me alegra mucho poder acompañarlos en esta primera jornada. Reitero mi agradecimiento a Practice SAC y a Craptica, quienes son los auspiciadores de este diplomado que busca fortalecer el trabajo de todos los profesionales que están aquí presentes. Hoy vamos a iniciar con el módulo 1, Diseño y análisis psicométrico de instrumentos, que será la base para todo lo que veremos en los próximos días. Con mucha alegría, cedo la palabra a nuestro profesor Mateo, quien nos guiará en esta primera sesión. Gracias por el pase, Verónica. Hola a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Deme un pulgar arriba en Zoom o un sí en el chat. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a empezar nuestro diplomado en pruebas psicológicas con un tema clave: concepto de medición en psicología y su importancia en el ámbito organizacional. ¿Qué significa medición en psicología? ¿Y por qué es tan importante en las organizaciones? Cuando hablamos de medir, lo primero que suele venir a la cabeza es un número, ¿cierto? Tal vez un puntaje del 1 al 100, o si alguien aprueba o no. Pero en psicología, medir no es solo sacar un número. Medir es asignar números o categorías a atributos psicológicos, como la memoria, la atención, la estabilidad emocional o el liderazgo, pero ojo, siguiendo reglas claras. Y aquí les lanzo una pregunta rápida. ¿Qué pasa si medimos sin reglas? Bueno, lo que tenemos no es medición, es opinión. Y en una empresa, basar contrataciones o ascensos en opiniones puede ser un riesgo tremendo. Técnicamente, medir en psicología es traducir un constructo abstracto, por ejemplo, es orientación a resultados, en indicadores observables que podamos registrar. La cadena es más o menos así: constructo, definición operacional, ítems o conductas, respuestas, puntajes, interpretación. Ahora les hago otra pregunta. ¿Qué creen que pasa si definimos mal el constructo? Exacto, todo se distorsiona. Por ejemplo, si decimos liderazgo, pero cada quien lo entiende distinto. Unos piensan en inspirar, otros en tomar decisiones rápidas. Entonces cada evaluador mide algo diferente. Por eso necesitamos una definición operacional clara. Aquí otra distinción que suele generar confusión. Medición. Recojo datos con reglas, por ejemplo, un puntaje en razonamiento. Evaluación. Interpreto esos datos a la luz de un criterio, como el perfil del puesto. Decisión. Actúo, por ejemplo, contratar o promover. Entonces, si yo digo, esta persona sacó 80, así que la contrato, ahí estoy saltándome pasos. Primero mido, luego evalúo y recién después decido. No es lo mismo, y es importante mantener la diferencia. En recursos humanos, todo compite por ser urgente. La entrevista, la experiencia del candidato, la presión por cubrir una vacante. Y aquí la medición nos da tres beneficios clave. 1. Comparabilidad. Un puntaje significa lo mismo hoy y mañana. 2. Equidad. Todos son evaluados bajo las mismas reglas. Tercera, utilidad. Si el puntaje se relaciona con el desempeño real, ayuda a predecir rendimiento. Ejemplo sencillo. Si medimos bien la atención al detalle en finanzas, reducimos errores contables. Si medimos mal, básicamente contratamos al azar. En psicología casi nunca medimos algo directamente. ¿Quién ha visto la inteligencia como tal? Nadie. Lo que observamos son respuestas a tareas o preguntas. Y aquí hago otra pregunta. ¿Eso significa que los puntajes son la verdad absoluta sobre una persona? La respuesta es no. Un puntaje es una estimación, con un margen de error. Por eso más adelante hablaremos de dos grandes temas: la confiabilidad y la validez. Cuando la medición es sólida, la organización gana. Mejor predicción de desempeño, promociones más justas, programas de desarrollo más específicos, análisis de equipos más confiables. Pero cuando es débil, nos llenamos de falsas diferencias, etiquetas peligrosas y decisiones injustas, y eso cuesta dinero y confianza. Algunos errores comunes: confundir percentil con porcentaje, tratar escalas ordinales como intervalares, creer que una diferencia mínima de puntaje ya es significativa, basar decisiones solo en un test. Aquí el consejo práctico es siempre triangular información: pruebas, entrevistas estructuradas, referencias. Entonces, para cerrar, medir en psicología significa aplicar reglas claras para traducir algo invisible en datos útiles. Y en RRHHC
Eso marca la diferencia entre decisiones justas y decisiones al azar. ¿Cuál de estas opciones describe mejor lo que entendemos por medición en psicología? A. Asignar números a atributos psicológicos siguiendo reglas claras. B. Decidir si contratar o no a una persona. C. Describir cualitativamente a un candidato en una entrevista libre. D. Trimestrales. Pausa de 10 segundos. Muy bien, la respuesta correcta es la A, porque medir no es decidir, ni describir, ni comparar. Medir es asignar números o categorías con reglas explícitas. Lo demás va a medir. El siguiente paso es conocer con qué medimos. En el siguiente tema vamos a revisar la necesidad de la organización. Tema 2. Definición y clasificación de pruebas psicológicas. Bien, ahora continuamos con el tema 2. Definición y clasificación de pruebas psicológicas. Ya vimos qué significa medir en psicología. Ahora la pregunta natural es, ¿con qué medimos? Y ahí entran en juego las pruebas psicológicas. Entonces, ¿qué es exactamente una prueba psicológica? En pocas palabras, podemos decir que es un instrumento estandarizado diseñado para medir una característica psicológica específica, como puede ser una habilidad, un rasgo de personalidad, una actitud o incluso una motivación. Aquí quiero subrayar dos aspectos fundamentales. Primero, que sea estandarizado, es decir, que se aplica y se califica bajo las mismas condiciones para todas las personas, de manera que los resultados puedan compararse. Y segundo, que mide algo psicológico, es decir, una variable que no se observa de manera directa, sino que se infiere a partir de respuestas, conductas o elecciones. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar estas pruebas? Existen varias formas, y lo mejor es ilustrarlas con ejemplos aplicados al mundo organizacional. Por el tipo de variable que miden, pruebas de aptitudes y capacidades cognitivas. Por ejemplo, razonamiento lógico, memoria, comprensión verbal, son muy utilizadas en selección para roles que requieren solución de problemas complejos. Pruebas de personalidad. Miden rasgos relativamente estables como extroversión, responsabilidad o tolerancia al estrés. Útiles tanto en selección como en programas de liderazgo. Pruebas de intereses y motivaciones. Permiten identificar qué tipo de tareas o entornos motivan más a una persona. Pruebas de competencias socioemocionales, como la empatía, la comunicación o la inteligencia emocional, muy relevantes en equipos de trabajo y gestión de talento. Por la forma de respuesta. Objetivas. Con ítems cerrados, opción múltiple o verdadero falso. Ejemplo. Un test de razonamiento numérico. Proyectivas, basadas en la interpretación de estímulos ambiguos, como un dibujo o una historia. Son menos comunes en contextos organizacionales, pero forman parte del repertorio psicológico. Por el contexto de aplicación. Clínicas, diseñadas para evaluar aspectos de salud mental. Educativas, enfocadas en aprendizaje, aptitudes y rendimiento escolar. Organizacionales, orientadas a la selección, la promoción, el desarrollo o el clima laboral. Nosotros, en este diplomado, nos centraremos más en las organizacionales, pero siempre es bueno tener en mente que hay un espectro más amplio. Por la modalidad de aplicación, presenciales, aplicadas en papel o en sesiones cara a cara. Digitales, cada vez más frecuentes a través de plataformas en línea. Individuales o colectivas, según la necesidad y el diseño del proceso de evaluación. Lo importante aquí es entender que no todas las pruebas sirven para todo. Una prueba creada para un contexto clínico, por ejemplo, no debería usarse directamente en un proceso de selección, porque los objetivos, las normas y la interpretación cambian completamente. Y algo práctico para quienes trabajan en recursos humanos. La clasificación no es solo un detalle académico, es la guía para escoger la herramienta correcta. Si quiero evaluar razonamiento lógico en un proceso de trainee, necesito una prueba de aptitudes. Si busco identificar liderazgo en un plan de sucesión, probablemente voy a recurrir a una prueba de personalidad o competencias socioemocionales. Vamos a hacer una pequeña comprobación. ¿Cuál de estas opciones describe mejor lo que entendemos por prueba psicológica? A. Una entrevista libre sin estructura. B. Un instrumento estandarizado que mide características psicológicas. C. Una conversación
Una observación espontánea en el puesto de trabajo. Pausa de 10 segundos. Muy bien, la respuesta correcta es la B, porque una prueba psicológica no es una charla ni una observación aislada. Es un instrumento estructurado y lógicas específicas. Excelente. Ya sabemos qué son las pruebas psicológicas y cómo se clasifican. En el siguiente tema vamos a hablar de algo fundamental para interpretar sus resultados. Las escalas de medición nominal, ordinal, intervalar y de razón. Sigamos con el tema 3. Escalas de medición nominal, ordinal, intervalar y de razón. Ya sabemos qué es medir y cuáles son los tipos de pruebas psicológicas. Pero surge una pregunta muy práctica. ¿Cómo representamos esos resultados? Es decir, cuando alguien responde un test y obtenemos datos, ¿en qué formato o escala se expresan esos datos? Y aquí entran las escalas de medición. Cuando hablamos de escalas en psicología, nos referimos al nivel de precisión y de significado que tienen los números que asignamos. No es lo mismo clasificar personas en categorías, que ordenarlas, que calcular la diferencia exacta entre sus puntajes. Según la escala, podemos hacer ciertos análisis y otros no. Las cuatro escalas clásicas son nominal, ordinal, intervalar y de razón. Vamos a repasarlas una por una con ejemplos aplicados al mundo laboral. Escala nominal, la más básica de todas. Aquí simplemente clasificamos en categorías sin ningún orden. Ejemplo: género, masculino, femenino, otro, área laboral, ventas, finanzas, producción, TI. En este tipo de escala los números son etiquetas nada más. Si asigno una ventas y dos finanzas, no significa que finanzas sea el doble de ventas, ¿me explico? Solo es una categoría. En un proceso de selección sirve, por ejemplo, para clasificar candidatos según área de preferencia. Escala ordinal. Aquí ya aparece un orden. Podemos decir quién tiene más o menos de una característica, pero no cuánto más. Ejemplo: niveles de desempeño en una evaluación. Bajo, medio, alto. Si asigno uno bajo, dos medio y tres alto, sé que tres es mejor que dos, pero no sé si la diferencia entre bajo y medio es igual a la de medio y alto. En RRHH se usa mucho en escalas de Likert, muy de acuerdo, muy en desacuerdo. Escala intervalar. Aquí, además del orden, tenemos intervalos iguales entre los valores. Eso significa que las diferencias numéricas sí tienen sentido. Ejemplo: coeficiente intelectual. La diferencia entre un CI de 100 y 110 es la misma que entre 110 y 120. Pero, ojo, no hay un cero absoluto, por lo que no podemos decir que alguien con 120 tiene el doble de inteligencia que alguien con 60. En el ámbito laboral, muchos tests de personalidad o de clima organizacional usan escalas intervalares. Escala de razón. Es la más completa. Tiene orden, intervalos iguales y un cero absoluto. Ejemplo: tiempo de reacción en segundos, cantidad de errores cometidos, años de experiencia laboral. Aquí sí podemos hacer afirmaciones proporcionales. 10 años de experiencia es el doble que 5 años. En selección de personal es común cuando registramos métricas objetivas: velocidad de digitación, cantidad de ventas, etc. Importancia práctica. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque según la escala podemos aplicar ciertos análisis estadísticos y no otros. Con nominales y ordinales trabajamos con frecuencias y medianas. Con intervalares y de razón podemos calcular medias, desviaciones estándar y correlaciones más avanzadas. Un error muy común en recursos humanos es tratar datos ordinales como si fueran intervalares. Por ejemplo, tomar una escala de satisfacción de 1 a 5 y calcular el promedio como si fuera perfectamente intervalar. Eso puede llevar a interpretaciones engañosas. Entonces, cuando recibimos un reporte de pruebas, debemos preguntarnos: ¿en qué escala están los resultados? Porque de eso depende cómo los interpretamos y cómo los presentamos a la gerencia. Vamos con una pregunta. Si en una evaluación de desempeño los resultados se expresan como bajo, medio y alto, ¿qué tipo de escala es? A, nominal; B, ordinal; C, intervalar; D, de razón. Muy bien, la respuesta correcta es la B, ordinal. Porque sí hay un orden, bajo, medio, alto, pero no sabemos si la diferencia entre categorías es la misma. Confiabilidad, definición, tipos y métodos de desestimación. Bien, ahora continuamos con el tema 4.
confiabilidad, definición, tipos y métodos de estimación. Hay una pregunta crítica. ¿Qué tan confiable es lo que medimos? Porque si una prueba no es confiable, da igual qué tan bien diseñada esté. Sus resultados no sirven para tomar decisiones importantes. ¿Qué entendemos por confiabilidad? La confiabilidad es, en términos simples, la consistencia de una prueba. Es la capacidad de un instrumento para dar resultados estables y precisos en condiciones similares. Por ejemplo, si un candidato realiza un test de razonamiento lógico hoy y lo repite en una semana bajo las mismas condiciones, obtendrá un puntaje parecido. Si la respuesta es sí, la prueba es confiable. Un ejemplo cotidiano. Imaginen una balanza. Si cada vez que se suben les da un peso distinto, aunque ustedes no hayan cambiado nada, esa balanza no es confiable. En psicología pasa lo mismo. Necesitamos que la balanza de la mente sea estable. Importancia en recursos humanos. En recursos humanos, la confiabilidad garantiza que cuando decimos que alguien tiene un nivel alto de liderazgo o un razonamiento superior, eso no sea producto del azar, del día o del estado de ánimo, sino de una medición consistente. Si una prueba carece de confiabilidad, las decisiones de contratación, promoción o desarrollo quedan en terreno muy frágil. Tipos de confiabilidad. Existen varios enfoques para estimar la confiabilidad. 1. Test, retest. Aplicar la misma prueba a la misma persona en dos momentos distintos y comparar resultados. Útil para pruebas que no se ven afectadas por el aprendizaje. Ejemplo, razonamiento abstracto. Segunda forma, dos versiones distintas de una prueba que miden lo mismo. Ejemplo, dos cuestionarios diferentes de razonamiento verbal. Si los resultados son similares, la prueba es confiable. Tercera, consistencia interna. ¿Qué tan homogéneos son los ítems de la prueba entre sí? Se mide con índices como el alfa de Cronbach. Ejemplo, un test de orientación al cliente cuyos ítems deben apuntar a esa dimensión y no a cosas distintas. Cuarta, mitades partidas. Split half. Dividir la prueba en dos mitades equivalentes y correlacionar los resultados. Ejemplo, comparar ítems pares versus impares. Si hay consistencia, la prueba es confiable. 5. Confiabilidad interevaluador, cuando la prueba requiere juicio humano. Ejemplo, análisis de desempeño en un role play. Dos evaluadores deberían llegar a conclusiones similares si la rúbrica está bien definida. Errores que afectan la confiabilidad. Condiciones de aplicación inadecuadas. Ruido, interrupciones, mala conexión en pruebas digitales. Instrucciones poco claras. Los participantes no saben qué hacer. Factores del evaluado. Fatiga, ansiedad, falta de concentración. Mala redacción de ítems, preguntas ambiguas o confusas. Consecuencias en la empresa. Si aplicamos una prueba no confiable, podemos seleccionar a alguien que no tiene las competencias reales. Rechazar a un candidato válido por un puntaje accidental. Perder credibilidad como área de recursos humanos frente a la gerencia. Por eso, en informes ejecutivos no basta con decir la prueba mide liderazgo. Hay que agregar, esta prueba tiene una confiabilidad de 0.85 en alfa de Cronbach, lo que significa que sus resultados son consistentes. Nota práctica. En psicología organizacional se suele considerar aceptable una confiabilidad de 0.70 o más. Resumen. La confiabilidad no significa que la prueba sea perfecta, sino que es estable y precisa. Una prueba puede ser confiable y no válida. Mide algo de manera consistente, pero no lo que debería. Pero sin confiabilidad, ni siquiera podemos empezar a hablar de validez. Ahora, una pregunta de repaso. Si aplicamos un mismo test de razonamiento lógico dos veces a la misma persona en condiciones similares y obtenemos resultados muy parecidos, ¿qué tipo de confiabilidad estamos comprobando? A. Confiabilidad interevaluador. B. Consistencia interna. C. Test-retest. D. Mitades particitas. La respuesta correcta es la C. Test-retest, porque se trata de comprobar si los resultados son estables en el tiempo con la misma prueba. Validez. Conceptualización y tipos. Contenido, criterio, constructo. Bien, ahora continuamos con el tema 5. Validez. Conceptualización y tipos.
contenido, criterio, constructo. Ya vimos que la confiabilidad nos habla de la consistencia de una prueba, pero hay una pregunta aún más importante. ¿La prueba realmente mide lo que dice que mide? Esa es la esencia de la validez. ¿Qué es la validez? La validez es, en palabras simples, la evidencia de que un test mide el constructo que pretende medir y no otra cosa. Una prueba puede ser confiable, estable en sus resultados, pero no válida. Es como un reloj que siempre marca las 3 en punto. Es confiable porque es consistente, pero no válido porque no refleja la hora real. En psicología y en recursos humanos, la validez es lo que nos permite tener confianza en que la prueba aporta información útil y precisa para la toma de decisiones. Tipos de validez. 1. Validez de contenido. Se refiere a si los ítems o reactivos de la prueba representan bien el dominio del constructo que queremos medir. Ejemplo. Si hacemos una prueba de razonamiento numérico y las preguntas son solo de sumas y restas básicas, estaría incompleta. Debería incluir problemas de lógica, proporciones, series, etc. En recursos humanos se asegura comparando los ítems con el perfil del puesto. Segunda validez de criterio. Es la relación entre los resultados del test y un criterio externo relevante. Puede ser concurrente cuando se compara con un desempeño actual. Ejemplo. Aplico un test de ventas a mis mejores vendedores y confirmo que puntúan alto. Predictiva, cuando se usa el test para anticipar un desempeño futuro. Ejemplo. Aplicar un test de liderazgo a candidatos a jefatura y verificar en 6 meses si los que obtuvieron puntajes altos realmente tienen buen desempeño como líderes. Esta validez es clave para justificar el uso de pruebas en selección y promociones. Tercera validez de constructo. Se refiere a si la prueba realmente está midiendo el constructo teórico que declara medir. Se evalúa con análisis estadísticos, correlaciones, análisis factorial y comparando con teorías psicológicas. Ejemplo, un test de ansiedad debe correlacionarse con otros indicadores de ansiedad, pero no con pruebas de memoria. En contextos organizacionales, esto asegura que una prueba de trabajo en equipo no esté midiendo solo extroversión, sino realmente colaboración. Otros enfoques de validez. Validez aparente. ¿Qué tanto perciben los evaluados que la prueba mide lo que debería? No es técnica, pero influye en la aceptación del test. Validez ecológica. ¿Qué tan bien se trasladan los resultados del test a situaciones de la vida real? Muy relevante en contextos laborales. Importancia práctica en recursos humanos. Si la prueba no es válida, podemos contratar personas que no cumplen con el perfil real. Podemos descartar talento que sí era apto. Perdemos credibilidad frente a directivos y candidatos. Si es válida, aumentamos la precisión en la predicción de desempeño. Fortalecemos la justificación técnica de los procesos de selección. Damos respaldo científico a las decisiones de promoción y desarrollo. Ejemplo práctico. Imaginemos que una empresa quiere evaluar capacidad de liderazgo. Una prueba con validez de contenido incluirá ítems sobre toma de decisiones, manejo de conflictos y visión estratégica. Una prueba con validez de criterio mostrará que los que puntúan alto efectivamente lideran mejores equipos en la práctica. Una prueba con validez de constructo se correlacionará con teorías y otras medidas reconocidas de liderazgo, no con variables irrelevantes. Resumen. La validez responde a la gran pregunta. ¿Estamos midiendo lo correcto? La confiabilidad asegura estabilidad, pero solo la validez asegura pertinencia y utilidad en lo que medimos. Ahora, una pequeña comprobación. Si aplicamos un test de liderazgo y comprobamos que las personas que obtienen puntajes altos efectivamente tienen mejores resultados en la gestión de sus equipos, ¿qué tipo de validez estamos confirmando? A. Validez de contenido. B. Validez de criterio. C. Validez de constructo. Pausa de 10 segundos. Correcto, la respuesta es la B. Validez de criterio, porque estamos comparando el puntaje de la prueba con un criterio externo, el desempeño real en el trabajo. Muy bien. Con esto ya tenemos la diferencia clara. Confiabilidad es consistencia y validez es precisión en lo que medimos.
siempre habrá cierto margen de error. Tema 6. Error de medición y sus implicaciones en la interpretación. Bien, ahora continuamos con el tema 6. Error de medición y sus implicaciones en la interpretación. Ya hemos hablado de confiabilidad y validez, que son pilares fundamentales de la psicometría. Pero aun cuando una prueba sea confiable y válida, siempre existe un margen de error, y entender ese error es crucial para interpretar los resultados de manera justa y precisa. ¿Qué es el error de medición? El error de medición es la diferencia entre el puntaje observado en una prueba y el puntaje verdadero del individuo. El puntaje observado es lo que obtenemos en el test. El puntaje verdadero es el nivel real de la característica que queremos medir. La mala noticia, nunca podemos conocer el puntaje verdadero con exactitud. La buena noticia, podemos estimar y reducir ese error para interpretar mejor. Fuentes de error de medición. 1. Del propio test. Ítems mal redactados, ambiguos o poco representativos. Pruebas demasiado largas o demasiado cortas. Segunda parte evaluador. Sesgos en la aplicación o calificación. Diferencias en cómo se dan las instrucciones. Tercera. De la persona evaluada. Factores situacionales. Fatiga, ansiedad, motivación. Factores externos. Ruido, distracciones, mala conexión si es online. Cuarta, del ambiente. Condiciones inadecuadas de aplicación, temperatura, comodidad, tiempo insuficiente. Implicaciones en la práctica organizacional. El error de medición tiene consecuencias directas en la toma de decisiones. Un candidato puede obtener un puntaje más bajo de lo que realmente refleja su capacidad por factores de ansiedad. Una persona puede aparecer como menos apta, cuando en realidad las condiciones de aplicación fueron deficientes. En procesos de promoción, un puntaje apenas más alto que otro no necesariamente implica que alguien sea realmente mejor. Por eso, en informes técnicos solemos usar intervalos de confianza. En vez de decir el puntaje es 85, decimos el puntaje está entre 82 y 88 con un 95% de confianza. Esto transmite mejor la idea de estimación. Ejemplo práctico. Imaginemos que dos candidatos obtienen puntajes de 78 y 80 en una prueba de razonamiento, con un error estándar de medición de -3.-3. ¿Podemos decir con certeza que el de 80 es mejor que el de 78? La respuesta es no. Ambos podrían tener un puntaje verdadero dentro del mismo rango, 75 a 83. Entonces, la diferencia no es significativa. La decisión no debería basarse solo en ese número. ¿Cómo reducir el error? No? El error de medición. Diseñar ítems claros, relevantes y alineados al constructo. Estandarizar la aplicación y las instrucciones. Cuidar las condiciones físicas y ambientales. Capacitar a los aplicadores y evaluadores. Usar baterías de pruebas, no decidir con un solo test. Resumen, el error de medición nos recuerda que los resultados de las pruebas son estimaciones, no verdades absolutas. En el contexto organizacional, esto significa que debemos interpretar con cautela, complementando con entrevistas estructuradas, referencias y desempeño real. Ahora, una pequeña comprobación. Si un candidato obtiene 85 puntos en una prueba con un error estándar de más o menos 4, ¿qué significa? A. Que su puntaje verdadero es exactamente 85. B. Que su puntaje verdadero está entre 81 y 89. D. Que la prueba no es válida. Pausa de 10 segundos. Muy bien, la respuesta correcta es la B, que su puntaje verdadero está entre 81 y 89. Porque con esto entendemos que los puntajes no son números rígidos, sino aproximaciones con margen de error. En el siguiente tema veremos cómo se da un paso más en este proceso. La estandarización y elaboración de normas, que son las que nos permiten... Bien, ahora continuamos con el tema 7. Estandarización y elaboración de normas. Hasta aquí ya hemos hablado de medición, confiabilidad, validez y error. Pero falta algo clave. ¿Cómo sabemos si un puntaje es bueno o malo? Es decir, ¿qué significa que alguien saque 70 u 85 en un test? Esa interpretación solo es posible gracias a la estandarización y a la elaboración de normas. ¿Qué es la estandarización?
La estandarización es el proceso de aplicar una prueba bajo condiciones uniformes y establecer criterios claros de calificación e interpretación. Esto asegura que todos los evaluados respondan en las mismas condiciones. Los resultados sean comparables. Las interpretaciones no dependan de la opinión del aplicador. Ejemplo sencillo. Si aplicamos un test en una oficina tranquila a un grupo y a otro grupo en medio de ruido y distracciones, los resultados no serían comparables. La estandarización elimina estas diferencias. ¿Qué son las normas? Las normas son puntos de referencia estadísticos que nos dicen cómo interpretar un puntaje individual en comparación con un grupo de referencia. Un puntaje aislado, 80 puntos, no dice mucho. Pero si lo comparamos con las normas, podemos saber si ese 80 es bajo, promedio o alto respecto a un grupo similar. Ejemplo práctico. Si un candidato obtiene 80 en razonamiento verbal y la media de su grupo es 70, sabemos que está por encima del promedio. Proceso de elaboración de normas. 1. Selección de la muestra normativa. El grupo debe ser representativo del público para el que se diseñó la prueba. Ejemplo. Si es para selección en empresas, se usan muestras de población laboral, no de estudiantes de secundaria. Segunda, aplicación estandarizada de la prueba, todos bajo las mismas instrucciones y condiciones. Tercer, análisis estadístico de los resultados. Se calculan medias, desviaciones estándar, percentiles y baremos. Cuarta, construcción de tablas normativas. Son las guías que permiten transformar un puntaje bruto, número de respuestas correctas, en un puntaje estandarizado, percentil, puntuación T, etc. Tipos de normas más utilizadas. Puntajes percentiles. Indican la posición relativa de un individuo respecto al grupo. Ejemplo. Percentil 70 significa que la persona superó al 70% de la muestra normativa. Puntuaciones típicas. Z, T, estáninas. Transforman los puntajes en escalas con media y desviación estándar fija, lo que facilita la comparación entre diferentes pruebas. Normas específicas. Por edad, nivel educativo, sector laboral. Importancia en recursos humanos. Sin normas, los resultados son números vacíos. Con normas, podemos comparar a candidatos de manera justa. Podemos identificar quién está por encima o por debajo del promedio esperado para un puesto. Podemos justificar técnicamente nuestras decisiones frente a la gerencia. Imaginemos que dos candidatos obtienen 15 aciertos en una prueba de razonamiento. Si la norma dice que 15 equivale al percentil 40, entendemos que ambos están ligeramente por debajo de la media. Eso cambia totalmente la interpretación frente a solo decir 15 respuestas correctas. Riesgos de no usar normas adecuadas. Comparar resultados con grupos no representativos. Malinterpretar puntajes brutos como si fueran absolutos. Tomar decisiones sesgadas por falta de contexto. Resumen. La estandarización asegura igualdad en la aplicación, y las normas nos permiten dar sentido a los puntajes. Sin ellas, la medición psicológica pierde validez práctica en el mundo organizacional. Vamos con una pequeña comprobación. Cuando decimos que un candidato obtuvo un puntaje en el percentil 85, ¿qué significa? A. Que acertó el 85% de las respuestas. B. Que obtuvo 85 puntos en la prueba. C. Que se ubicó por encima del 85% de la muestra de referencia. D. Que tiene 85% esto. Pausa de 10 segundos. Muy bien, la respuesta correcta es la C, que se ubicó por encima del 85% de la muestra de referencia. El percentil nunca es porcentaje de aciertos, sino resultados a través de normas y estandarización. En el siguiente tema veremos cómo todo esto se consolidó históricamente en uno de los enfoques más importantes de la psicometría, la teoría clásica de los tests, TC, fundamentos y limitaciones. Tema 8. Teoría clásica de los test, TCT, fundamentos y limitaciones. Bien, ahora continuamos con el tema 8. Teoría clásica de los tests, fundamentos y limitaciones. Hasta ahora hemos visto conceptos como confiabilidad, validez, error y normas. Pero, ¿de dónde viene todo este marco? La base de gran parte de lo que usamos hoy en evaluación psicológica es la teoría clásica de los tests, también llamada TCT. ¿Qué es la teoría clásica de los tests?
La TCT es un modelo matemático y conceptual que explica cómo un puntaje observado en una prueba está compuesto de dos partes. Puntaje verdadero, T, lo que la persona realmente posee de la característica que queremos medir. Error, E, todo lo que distorsiona ese puntaje, condiciones, azar, fatiga, etc. Se expresa con la fórmula básica, XTE, donde X es el puntaje observado. Esta idea la vimos antes cuando hablamos de error de medición. Lo que hace la TCT es formalizarla. Fundamentos principales de la TCT. 1. Todo puntaje observado tiene error. Ningún test es perfecto. 2. Los errores son aleatorios. En teoría, tienden a cancelarse con muchas aplicaciones. Tercera, la confiabilidad es la proporción del puntaje verdadero respecto al total. Mientras menos error, más confiabilidad. Cuarta, la interpretación de puntajes depende de normas. No hay puntajes absolutos, siempre se comparan con un grupo de referencia. Ventajas de la TCT. Es simple y fácil de aplicar. Ha sido la base de la construcción de pruebas durante décadas. Permite calcular indicadores como la confiabilidad, alfa de Cronbach, test-retest, etc. Funciona muy bien para la mayoría de los contextos organizacionales. Limitaciones de la TCT. 1. Dependencia de la muestra. La dificultad de los ítems y la confiabilidad de la prueba dependen de la población con la que se calcule. Ejemplo, un test fácil para universitarios puede resultar difícil para personas con menor escolaridad. 2. Los ítems no tienen parámetros individuales. En la TCT solo se analiza la prueba en conjunto, no cada ítem por separado. Eso dificulta identificar qué reactivos funcionan mejor o peor. Tercero, no estima puntaje verdadero. El modelo reconoce que existe, pero nunca lo calcula directamente, solo da una aproximación. Cuarta limitada en adaptaciones. La TCT no maneja bien la administración computarizada adaptativa, donde el test se ajusta al nivel del evaluado en tiempo real. Ejemplo práctico en recursos humanos. Supongamos que aplicamos un test de razonamiento a 200 candidatos. Según la TCT, cada puntaje refleja habilidad-error. Calculamos la confiabilidad del test con alfa de Cronbach y nos da .82. Eso significa que el 82% de la varianza de los puntajes se debe a diferencias reales de habilidad y el 18% a error. Así, la TCT nos ayuda a estimar qué tan útil es la prueba para diferenciar entre candidatos. Conexión con lo que viene después. La TCT fue la base de la psicometría durante gran parte del siglo XX. Hoy tenemos modelos más sofisticados, como la teoría de respuesta al ítem, TETAI, que veremos más adelante. Pero, aún así, la TCT sigue siendo el punto de partida en la construcción y el análisis de la mayoría de pruebas usadas en el mundo organizacional. Resumen, la TCT nos dice, cada resultado es una mezcla de verdad y error, y lo importante es controlar el error para que la medición sea útil. Es sencilla, aplicable y aún vigente, pero tiene limitaciones que nos obligan a mirar modelos más modernos. Ahora, una pequeña comprobación. Según la teoría clásica de los tests, ¿cómo se compone un puntaje observado? X, A. X, ítems correctos, ítems incorrectos. B. Chicus TE, puntaje verdadero más error. C. X percentil es confiabilidad. Pausa de 10 segundos. Muy bien, la respuesta correcta es la B. XTE. La TCT, excelente. Ya entendimos los fundamentos y las limitaciones de la TCT. En el siguiente tema vamos a dar un salto hacia modelos más avanzados, la teoría de respuesta al ítem, TETRAI, que introduce una forma más... Bien, ahora continuamos con el tema 9. Teoría de respuesta al ítem, aplicaciones básicas en selección de personal. En el tema anterior vimos la teoría clásica de los tests, que ha sido la base de la psicometría por décadas. Sin embargo, también vimos que tenía limitaciones. Dependía mucho de la muestra, no analizaba ítems individualmente y no servía del todo para pruebas adaptativas. La teoría de respuesta al ítem
Surge como una respuesta moderna a estas limitaciones y hoy es ampliamente usada en evaluaciones psicológicas, educativas y cada vez más en procesos de selección de personal. ¿Qué es la teoría de respuesta al ítem? La TRI es un modelo psicométrico que busca describir la relación entre la habilidad latente de una persona, por ejemplo, su razonamiento lógico, y la probabilidad de responder correctamente a un ítem de una prueba. A diferencia de la TCT, la TRI no se centra solo en el puntaje total, sino en cada ítem como unidad de análisis. Imaginemos un test de razonamiento con 30 preguntas. En TCT se suman respuestas correctas y listo. En TRI cada pregunta tiene un comportamiento propio. Algunas discriminan mejor entre candidatos con baja y alta habilidad, otras son más fáciles, otras más difíciles. Parámetros clave en la TRI. Cada ítem se describe por tres parámetros principales. 1. Parámetro de dificultad. B. Indica el nivel de habilidad necesario para tener 50% de probabilidad de acertar el ítem. Ejemplo, si B0 es de dificultad promedio, si B2 es muy difícil, si B-1 es fácil. Segundo parámetro de discriminación. A. Muestra que también un ítem distingue entre personas con diferentes niveles de habilidad. Ejemplo, una pregunta que todos contestan igual, todos bien o todos mal, discrimina poco. Tercer parámetro de azar, C. Refleja la probabilidad de acertar al responder al azar. Muy común en ítems de opción múltiple. Estos parámetros permiten construir lo que se llama la curva característica del ítem, CCI, que grafica la relación entre habilidad y probabilidad de acierto. Ventajas de la TRI sobre la TCT. Analiza ítems de manera individual, permitiendo eliminar o mejorar los que no funcionan bien. Los puntajes de los candidatos son independientes de la muestra de referencia, lo cual da más precisión. Permite diseñar pruebas adaptativas computarizadas, CAT, donde el sistema ajusta las preguntas según el nivel del candidato en tiempo real. Hace más eficiente el proceso, menos preguntas, mismo nivel de precisión. Aplicaciones en selección de personal. 1. Eficiencia en pruebas masivas. Plataformas digitales usan TRI para aplicar pruebas que se adaptan a cada candidato. Así no todos responden las mismas preguntas, pero los resultados siguen siendo comparables. Ejemplo, un candidato con alto razonamiento recibe ítems más complejos, mientras que otro recibe ítems más básicos. Segunda reducción de tiempo de evaluación. En lugar de aplicar 50 ítems, basta con 15 a 20 de alta calidad que, gracias a la TRI, logran estimar con precisión la habilidad. Tercera mayor precisión en perfiles específicos. Empresas que buscan talento en áreas muy técnicas, como ingeniería de software o análisis financiero, pueden usar pruebas adaptativas que se ajusten al nivel esperado. Cuarto, análisis avanzado de resultados. Al tener datos ítem por ítem, los reclutadores pueden ver no solo el puntaje final, sino también patrones. ¿El candidato falla en lo básico, en lo avanzado o en un área específica? Ejemplo práctico. Supongamos que estamos evaluando razonamiento lógico para un puesto de trainee en una multinacional. En TCT, aplicamos un test de 30 ítems. El candidato acierta 18. Su puntaje es 60%. En TRI, descubrimos que esos 18 aciertos corresponden a ítems fáciles y que al enfrentar ítems de dificultad media el candidato tuvo muchas fallas. El informe final sería distinto. El 60% no refleja lo mismo si analizamos la calidad de los ítems. Limitaciones de la TRI. Es más compleja de aplicar y requiere software especializado. Se necesita una base de datos amplia para calibrar los ítems. Puede ser costosa para pequeñas empresas o consultoras que no tienen acceso a plataformas avanzadas. Resumen, la TRI moderniza la psicometría porque ya no trata a todos los ítems como iguales, sino que analiza su dificultad, discriminación y azar. Esto permite pruebas más eficientes, precisas y adaptadas a la realidad digital. En selección de personal significa menos tiempo, más exactitud y mejores decisiones. Ahora, una pequeña comprobación. En la teoría de respuesta al ítem, ¿qué parámetro indica qué tan bien una pregunta distingue entre candidatos con diferente nivel de habilidad? A. Dificultad. B. Discriminación. C. Azar. Puntaje bruto. Pausa de 10 segundos. Correcto. La respuesta es la B.
Discriminación. A. Porque este parámetro refleja la capacidad del ítem para diferenciar entre personas. Ahora que entendemos la TRI y sus aplicaciones, en el siguiente tema hablaremos de algo fundamental en el contexto multicultural de América Latina: la adaptación cultural y lingüística de pruebas, que asegura que un instrumento sea válido. Y tema 10. Adaptación cultural y lingüística de pruebas. Bien, ahora continuamos con el tema 10. Adaptación cultural y lingüística de pruebas. Ya vimos cómo funcionan los modelos psicométricos, desde la TCT hasta la TRI, y cómo interpretamos puntajes. Pero hay una pregunta clave en nuestro contexto latinoamericano. ¿Una prueba desarrollada en un país puede aplicarse igual en otro? La respuesta es no siempre. Por eso existe el proceso de adaptación cultural y lingüística. ¿Qué entendemos por adaptación cultural y lingüística? Es el proceso de ajustar una prueba psicológica para que conserve su validez y confiabilidad cuando se aplica en un grupo cultural o lingüístico distinto al de su creación. No se trata solo de traducir palabras, se trata de asegurar que el contenido tenga el mismo significado psicológico en la nueva cultura. Diferencia entre traducción y adaptación. Traducción literal: cambiar el idioma palabra por palabra. Adaptación cultural: modificar ítems, ejemplos y normas para que mantengan su relevancia. Ejemplo: una pregunta que use referencias de béisbol puede funcionar en EE, pero no en Bolivia o Perú, donde el fútbol es mucho más común. Etapas del proceso de adaptación. 1. Traducción inicial, realizada por expertos bilingües. Segunda retrotraducción, back translation. Otra persona traduce de vuelta al idioma original para verificar equivalencias. Tercera revisión de expertos. Psicólogos y lingüistas evalúan el contenido para asegurar claridad y pertinencia. Cuarta prueba piloto. Se aplica la versión adaptada a una muestra pequeña del país objetivo. Quinto análisis psicométrico. Se revisa la confiabilidad y validez en la nueva población. Sexta normativización. Se crean normas locales que reflejen la distribución real de la población evaluada. Ejemplos prácticos. Un test de razonamiento verbal desarrollado en España puede incluir palabras que no usamos en Colombia o México. Si no se ajustan, los resultados reflejarán más el conocimiento del idioma peninsular que la capacidad de razonamiento. En un cuestionario de valores laborales, una afirmación como "prefiero la seguridad laboral que un trabajo flexible" puede interpretarse distinto en países con alta informalidad laboral. Riesgos de no adaptar pruebas. Injusticia: candidatos penalizados por no entender referencias culturales. Pérdida de validez: los ítems no miden lo que deberían en la nueva cultura. Sesgos en la selección: se favorece a quienes se parecen más a la cultura original del test. Problemas éticos y legales. En algunos países, aplicar pruebas sin normas locales puede invalidar procesos de contratación. Beneficios de la adaptación correcta. Resultados más justos y comparables. Procesos de selección con mayor credibilidad. Evaluaciones más inclusivas, respetando la diversidad cultural y lingüística. Mayor validez predictiva. Los puntajes realmente reflejan las competencias del candidato. Caso aplicado en recursos humanos. Imaginemos que una empresa multinacional quiere aplicar el mismo test de razonamiento a candidatos en Argentina, México y Perú. Si usa la versión española original, probablemente obtenga diferencias artificiales. Si adapta cultural y lingüísticamente, asegurará que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades y que el test realmente mida razonamiento, no vocabulario o contexto cultural. Resumen: la adaptación cultural y lingüística no es un detalle opcional, es un requisito técnico y ético para que las pruebas sean válidas en distintos países. En América Latina, con su diversidad lingüística y cultural, es un paso imprescindible en cualquier diplomado serio de psicometría aplicada a recursos humanos. Ahora, una pequeña comprobación. Cuando adaptamos una prueba psicológica de un país a otro, ¿qué es lo más importante asegurar? A. Que las palabras estén traducidas literalmente. B. Que los ítems tengan el mismo significado psicológico en la nueva cultura. C. Que los candidatos respondan rápidamente. Que los puntajes sean idénticos a los de la prueba original. Pausa de 10 segundos. Correcto, la respuesta es la B.
Que los ítems tengan el mismo significado distintos. Muy bien, ya entendemos por qué es clave adaptar pruebas a nivel cultural y lingüístico. En el siguiente tema hablaremos de un aspecto comparativo muy interesante. La diferencia entre... Sigamos con el tema 11. Comparación entre pruebas objetivas y proyectivas en el contexto laboral. Después de haber revisado cómo se diseñan, se adaptan y se estandarizan las pruebas, es momento de mirar dos grandes categorías, las objetivas y las proyectivas. Cada una tiene ventajas, limitaciones y un nivel de pertinencia distinto cuando hablamos de recursos humanos y procesos organizacionales. ¿Qué son las pruebas objetivas? Son instrumentos con formatos estructurados y respuestas estandarizadas, generalmente de opción múltiple, verdadero o falso o escalas de calificación. Por ejemplo, un test de razonamiento numérico en el que cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. Sus características principales son: la aplicación y la calificación son sencillas. Los resultados se expresan en números claros, cuantificables y comparables. Tienen altos niveles de confiabilidad y validez estadística. Son especialmente adecuadas para procesos de selección masiva. ¿Qué son las pruebas proyectivas? Se basan en el principio de que, frente a un estímulo ambiguo, la persona proyecta aspectos internos de su personalidad, emociones y motivaciones. Un ejemplo clásico es el test de manchas de Rorschach o el test de apercepción temática, TAT, donde el sujeto interpreta imágenes y esas respuestas son analizadas cualitativamente por un experto. Sus características principales son: exploran dinámicas internas profundas del individuo. Requieren interpretación cuidadosa por parte del evaluador. Son menos estructuradas y producen resultados de tipo cualitativo. Históricamente han sido usadas en contextos clínicos más que laborales. Diferencias clave. En síntesis, las pruebas objetivas se centran en ítems con respuestas fijas, fáciles de calificar y con respaldo estadístico, mientras que las proyectivas utilizan estímulos abiertos que dependen mucho de la interpretación del profesional. En términos de confiabilidad, las objetivas suelen ser mucho más consistentes, mientras que las proyectivas presentan mayor variabilidad. En el ámbito de recursos humanos, las pruebas objetivas se usan de forma rutinaria en selección, promociones o diagnósticos de clima. Las proyectivas, en cambio, se limitan a casos específicos o a procesos de exploración personal, como coaching o desarrollo individual. Uso en el ámbito laboral. Pruebas objetivas. Se utilizan ampliamente en selección de personal, programas de liderazgo, diagnósticos de competencias y estudios de clima. Ejemplo: un cuestionario tipo Big Five para evaluar rasgos de personalidad. Pruebas proyectivas, mucho menos frecuentes en entornos organizacionales. En algunos casos se emplean como complemento, pero rara vez se utilizan como criterio principal de decisión. El riesgo es que carecen de estandarización y pueden estar expuestas al sesgo del evaluador. Debate actual. En algunos países de América Latina todavía hay empresas que aplican pruebas proyectivas, sobre todo en procesos de selección más tradicionales. Sin embargo, la tendencia internacional es priorizar las pruebas objetivas porque ofrecen más confiabilidad, transparencia y justificación técnica frente a auditorías o incluso a reclamos legales. Para reflexionar, si una empresa rechaza a un candidato porque dibujó un árbol demasiado pequeño en una prueba proyectiva, ¿cómo justificamos esa decisión frente al candidato o ante un tribunal laboral? Es prácticamente imposible. Esa es una de las grandes críticas hacia el uso de proyectivas en selección. Ejemplo práctico comparativo. Imaginemos un proceso masivo con 200 candidatos. Con una prueba objetiva de razonamiento abstracto aplicada en línea, podemos calificar en minutos, obtener reportes automáticos y tomar decisiones rápidas y justas. En cambio, aplicar una prueba proyectiva como el test de la figura humana a cada candidato sería lento, costoso y, lo más delicado, difícil de justificar con datos técnicos sólidos. Por lo tanto, en procesos masivos de selección, lo más recomendable son las pruebas objetivas. Resumen. Las pruebas objetivas son más utilizadas en organizaciones porque ofrecen resultados cuantitativos, comparables y confiables. Las pruebas proyectivas siguen siendo útiles en contextos clínicos o de desarrollo individual, pero no deberían ser el único criterio para tomar decisiones laborales. Ahora, una pregunta. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor el uso de las pruebas objetivas en recursos humanos? A. Permiten explorar aspectos inconscientes de la personalidad. B. Ofrecen resultados cuantitativos, comparables y confiables.
C. Requieren interpretación subjetiva del evaluador. D. Pausa de 10 segundos. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Ofrecen resultados cuantitativos, comparables y confiables. Esa es la principal ventaja de la... ¿Y cuándo conviene usar una u otra? En el siguiente tema, que es el último de este módulo, veremos cómo tomar decisiones inteligentes al seleccionar un instrumento en recursos humanos. Los criterios para la selección de un instrumento en recursos humanos. Bien, hemos llegado al último tema de este primer módulo, el tema 12. Criterios para la selección de un instrumento en recursos humanos. Hemos recorrido un camino completo, desde qué significa medir en psicología, pasando por confiabilidad, validez, error, normas, hasta las diferencias entre pruebas objetivas y proyectivas. Ahora toca cerrar respondiendo a una pregunta muy práctica. ¿Cómo elegir la prueba adecuada para un proceso de evaluación en una organización? La importancia de elegir bien el instrumento. En recursos humanos, la elección del instrumento de evaluación es tan decisiva como la entrevista o la definición del perfil del puesto. Una mala elección puede llevar a decisiones injustas, poco confiables o incluso ilegales. Una buena elección, en cambio, asegura procesos más eficientes, justos y técnicamente sólidos. Criterios básicos para seleccionar un instrumento. 1. Propósito de la evaluación. ¿Para qué necesito el instrumento? No es lo mismo seleccionar personal que diagnosticar clima laboral, que diseñar un plan de capacitación. Ejemplo, para seleccionar trainees, quizá priorizo razonamiento abstracto, para promociones internas, liderazgo y competencias socioemocionales. Segunda, validez y confiabilidad. El instrumento debe contar con evidencias técnicas que respalden lo que mide. Evitar pruebas con dudosa validez científica o sin manual psicométrico. Tercera norma de referencia. Debe contar con baremos o normas representativas del grupo al que voy a aplicarla. No es lo mismo usar normas estadounidenses que normas adaptadas a población latinoamericana. Cuarto, contexto cultural y lingüístico. Ya lo vimos en el tema 10. La prueba debe estar adaptada al idioma y a la cultura local. Esto evita sesgos y asegura interpretaciones válidas. 5. Pertinencia al perfil del puesto. Debe haber coherencia entre lo que mide la prueba y las competencias requeridas. Ejemplo, no tiene sentido aplicar una prueba de memoria mecánica para un puesto de innovación. Sexta, facilidad de aplicación y corrección. Considerar si la prueba se aplicará a 5 personas o a 500. Pruebas digitales son más prácticas en procesos masivos. 7. Costo y tiempo. Evaluar el presupuesto y los recursos disponibles. A veces una prueba breve, confiable y digital es más útil que una muy compleja pero poco práctica. Octavo, aceptación por parte de candidatos. La experiencia del candidato importa. Pruebas excesivamente largas o irrelevantes pueden dañar la imagen de la empresa. Noveno, aspectos éticos. Evitar pruebas invasivas o irrelevantes para el contexto laboral. Asegurar siempre confidencialidad y consentimiento informado. Décima, reputación del instrumento. Revisar si el test es reconocido en la literatura y en el mercado profesional. Evitar modas o instrumentos comerciales sin respaldo científico. Ejemplo práctico. Una empresa busca seleccionar supervisores de planta. ¿Qué criterios debería considerar? Propósito. Seleccionar personal con habilidades de liderazgo y razonamiento. Instrumentos. Prueba de razonamiento lógico, objetiva, estandarizada, test de personalidad. Big Five adaptado culturalmente. Normas. Población laboral de la región. Aplicación. Digital, porque hay más de 200 candidatos. Resultado. Proceso eficiente, confiable y justo. Resumen. La elección de un instrumento en RRHH debe basarse en criterios técnicos, éticos y prácticos, nunca en intuiciones o tradiciones sin fundamento. Al final, lo que buscamos es que la evaluación sea una herramienta para tomar decisiones informadas, transparentes y justas en la organización. Ahora, una pregunta. ¿Cuál de los siguientes criterios es fundamental al elegir un instrumento de evaluación para recursos humanos? A. Que sea rápido y barato, aunque no tenga manual técnico. B. Que tenga validez, confiabilidad y normas adaptadas a la población objetivo. C. Que sea el test que más usan las empresas de la
que tenga preguntas llamativas para entretener a los candidatos. Pausa de 10 segundos. Muy bien, la respuesta correcta es la B, que tenga validez, confiabilidad y normas adaptadas a la población objetivo. Esa es la base de una evaluación seria y profesional. Y con esto llegamos al final de este primer módulo. Hoy hemos construido juntos una base sólida en diseño y análisis psicométrico de instrumentos. Espero que lo que vimos les sirva no solo para comprender cómo funcionan las pruebas, sino también para usarlas con criterio en sus organizaciones. Les invito a que mañana nos acompañen en la siguiente clase, donde iniciaremos el módulo 2, Ética profesional y buenas prácticas. Será un tema apasionante porque nos centraremos en la responsabilidad del psicólogo y de recursos humanos frente a la evaluación de... Qué gran inicio hemos tenido el día de hoy. La verdad es que este primer módulo sobre diseño y análisis psicométrico de instrumentos nos ha dado una base sólida para entender cómo funcionan las pruebas psicológicas, cómo se diseñan, qué significa su validez, confiabilidad y, sobre todo, por qué son tan importantes en los procesos organizacionales. Ha llegado el momento de despedirnos por hoy, pero tranquilos, esto apenas comienza. Mañana continuaremos con el módulo 2, Ética profesional y buenas prácticas. Si hoy trabajamos la parte técnica y estructural de las pruebas, mañana entraremos a un tema que atraviesa todo lo que hacemos como psicólogos y como profesionales de recursos humanos: la ética, la responsabilidad, la confidencialidad y cómo llevar buenas prácticas que den credibilidad y confianza a cada proceso de evaluación. Así que los invito a no perderse la siguiente sesión. Conéctense mañana, como siempre, en este mismo canal de Zoom, porque estoy segura de que será igual de enriquecedora. Gracias a todos por acompañarnos y por su participación tan activa. Nos vemos mañana para seguir avanzando juntos en este camino de aprendizaje.